Cuando les digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia. Los destruiré por sus pecados. Dios le habla a todo aquel que se quiere pasar de listo. Dios dice que aunque seas justo y luego peques, esto no se va a quedar así. Dios dice que como quiera, el castigo va a venir sobre el hombre. Dios dice, solo vivirás si no pecas. O sea, que Dios llama al hombre a mantenerse firme, limpio, según Él lo ha llamado a trabajar en su obra. Y supongamos, nos dice el Señor más adelante, supongamos que les digo a una persona malvada, supongamos que les digo a unas personas malvadas que de cierto morirán, pero después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto. O sea que si alguna persona que es malvada, Dios nos dice, si yo le advierto a esta persona malvada y ella se aleja de su pecado, Dios nos dice, y hacen lo que es justo y recto, por ejemplo, podrían devolverse la garantía a un deudor, restituir lo que habían robado y obedecer mis leyes que dan vida dejando de hacer lo malo. Si así lo hacen, entonces de cierto vivirán y no morirán. Dios dice que como único, el hombre no muere por el pecado que ha cometido, es cuando el pecador se aleja del pecado. Pero cuando el justo, cuando el que es justo, luego de ser justo peca, Dios dice, aunque fuiste justo, solo por pecar vas a morir. ¿Por qué? Porque de ser justo se volvió un pecador. Porque de ser justo se volvió un pecador. Como único el pecador es librado de la muerte, es cuando se aleja del pecado. No se sacará a relucir ninguno de sus pecados, dice el Señor. No se sacará a relucir. No se sacará a relucir ninguno de sus pecados pasados, porque hicieron lo que es justo y recto, por eso ciertamente vivirán. Por eso ciertamente vivirán. Podemos ver la justicia de Dios. Dios dice, no se sacarán a reducir ninguno de sus pecados pasados. Dios dice, no se sacarán a reducir ninguno de los pecados pasados. Porque el hombre fue justo. Era pecador y se alejó del pecado. Pero más sin embargo, si el que es justo cae en pecado y por esto cree que permaneciendo pecador, Dios no le va a dar muerte, Dios dice no. Te tienes que alejar del pecado para ser libre. No
se sacará a relucir ninguno de sus pecados pasados, porque hicieron lo que es justo y recto. Por eso dice el Señor, ciertamente vivirán. Podemos ver la justicia de Dios cuando el hombre es obediente. Dios no tan solo es justo y es recto, sino que Dios es celoso. Cuando Dios envía a algún ser humano a dar una palabra, o cuando algún ministerio trabaja para Dios, Dios espera fidelidad de éste. Dios espera que éste le sea fiel. Para estos tiempos de apostasía podemos ver y podemos apreciar cómo el hombre se levanta en contra de Dios, echando su palabra hacia un lado, llenándose de excusas para defender al hombre. Esto Dios lo mira como traición. Dios espera que su palabra se le dé al hombre pura a tiempo y fuera de tiempo. Dios espera que su palabra se le dé al hombre pura a tiempo y afuera de tiempo. Dios examina, Dios escudriña el corazón de todo ser humano. Él espera que el hombre le sea fiel. Dios espera que todo ministerio que Él llama a trabajar en su obra le sea fiel. Dios examina muy profundo el corazón del hombre. Todo aquel que traiciona a Dios, inmediatamente le traiciona, viene a ser enemigo del Señor. Lo voy a volver a repetir. Todo aquel que traiciona a Dios, o torciendo la palabra, o evitando dar una palabra de corrección a el hombre o a algún ministerio, inmediatamente Dios ve traición en el hombre, este viene a ser enemigo de Dios. Dios se aleja. Estamos viviendo en un tiempo donde el espíritu de Satanás inmediatamente toma el corazón del hombre. Inmediatamente el enemigo de las almas toma el corazón del hombre. Dios nos dice que es muy difícil que éste vuelva a ser restaurado. La meta de Satanás es que un remanente se quede. Dios nos dice que las vírgenes insensatas se le va a cerrar la puerta. Las vírgenes insensatas fueron irresponsables. Las vírgenes insensatas no hicieron lo que Dios les envió a hacer en el tiempo que lo tenían que hacer. Dios espera fidelidad de sus ministerios, fidelidad de todo aquel al que Él le ha entregado una confianza. Hay 5 vírgenes que van a escuchar la palabra del Señor, pero hay 5 que no. De igual manera, Dios no va a tomar a nadie por inocente. Dios es justo, Dios es firme y Él es recto. Dios trae su palabra a tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios es medicina para el hombre. Cuando el hombre vive en la carne, corre peligro. Dios dice, tráeme todo pensamiento. Tráeme todo pensamiento para que puedas derribar todo lo que el enemigo te envía. Esos dardos,
La guerra por la cual los hijos de Dios enfrentan al mundo espiritual, esta guerra no es carnal. Para enfrentar una guerra espiritual hay que estar lleno del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Hay que alejarse del mundo.